para no retrasarlo mucho. La idea que es que dure unos entre 30 y 45 minutos en total, dependiendo un poco de las preguntas que hay. Entonces, empiezo dando la bienvenida a todos a la plataforma de webinars de la Sociedad Europea de Fertilidad, la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad. La Sociedad Europea de Fertilidad ha sido creada para apoyar, crear conciencia y educar a los pacientes que luchan para ser padres. Solemos invitar a nuestros webinars a los mejores expertos de fertilidad y nuestro principal objetivo es ayudar a los pacientes a tomar una de las decisiones más importantes de su vida y ofrecerles la oportunidad de aprender más sobre todas las soluciones que existen. Soy Stéphanie Toulemont, soy coach en fertilidad, propongo un apoyo emocional a personas que están en protocolo de fertilidad y hoy voy a ser vuestra anfitriona durante este webinar en el que vamos a hablar del diagnóstico genético preimplantacional no invasivo o PGTA sin biopsia. Y nuestro experto invitado para hablar de este tema es el doctor Antonio Urbano Carrillo, que es director técnico de Numa Genetics y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en Alicante. Y también es docente en varios másteres y cursos de genética clínica, especialmente la genética reproductiva. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Antes de empezar, quiero recordar muy rápidamente que este evento queda grabado, pero que el anonimato de los participantes está respetado en cada momento. La grabación estará disponible luego a partir de mañana en la plataforma y en un canal de YouTube. Vamos a empezar con la presentación del doctor Urbano y luego lo que haremos es seguiremos la sesión con preguntas y respuestas. Durante la presentación podéis escribir vuestras preguntas en la parte de chat abajo. Entonces las podéis escribir y lo que haremos a finales de la presentación es que contestaremos a todas las preguntas. Y otra vez repito que las preguntas son anónimas, ¿vale? Que no se va a enseñar ni vuestro nombre, simplemente la pregunta. Y el doctor Urbano las responderá después de su presentación. Entonces veo que hay personas que se están uniendo y una persona que dice que claro, no es en inglés, no es en español hoy la presentación. O sea que, bueno, espero que pueda recuperar el contenido de alguna forma. Vale, pues vamos a pasar a la presentación, si va bien. Entonces, ya está. Y yo me pongo en silencio, pero sigo por aquí. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Stephanie y a Sociedad Europea de Fertilidad por la invitación y la oportunidad de presentaros a todos vosotros una técnica novedosa, aunque cada vez está más presente en el día a día de la reproducción asistida, que es el PGTA no invasivo, como bien ha dicho Stephanie, el PGTA sin biopsia embrionaria. Yo siempre que hablo de este tema, digo que es novedoso, pero ya llevamos un tiempo trabajando con él y de hecho ya está en la práctica clínica diaria. Y cuando hablo de este tema, aquí os propongo un índice porque siempre me gusta, primero, recordar, porque me imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis, qué son las aneuploidías, qué es la aneuploidía, si esta aneuploidía es frecuente y qué efectos suelen tener, si las podemos detectar. Y luego ya vamos a entrar en las técnicas que tenemos para detectarlas a día de hoy y específicamente el tema que nos ocupa del no invasivo, ¿vale? Y veremos las indicaciones que tienen, las limitaciones y algunas conclusiones o algunos mensajes que quiero que os llevéis a casa. Pues empezamos viendo qué son las aneuploidías. Ahí tenéis una definición un poco académica, ¿vale? Y para ilustrarlo os traigo estas imágenes que casi todas las personas que se han sometido o se están sometiendo a un
proceso de reproducción asistida han pasado por esta prueba que se llama cariotipo. Y lo que estáis viendo aquí es la dotación cromosómica de un individuo ordenada, ¿vale? Ordenada en pares. O sea, tenemos un cromosoma que heredamos de nuestro padre y un cromosoma que heredamos de nuestra madre, lo he hecho al azar, ¿vale? Y lo ordenamos en pares. Y así tenemos 22 parejas que coinciden tanto en el hombre como en la mujer, y luego un par, que es el par sexual que determina la sexualidad. En la mujer tendríamos 2 cromosomas iguales, que se llaman cromosomas X, mientras que en el varón tenemos un único cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Por qué os explico esto? Porque esta es la situación normal o, como se conoce, euploide. Y cualquier circunstancia que se desvíe de esta normalidad de 46 cromosomas XY o 46 cromosomas XX es una aneuploidía. Así que la definición consiste en que o se plantea como la presencia de uno o más cromosomas supernumerarios o la ausencia de cromosomas que llevan a un desequilibrio en la dotación cromosómica. Es decir, la aneuploidía es cualquier situación diferente al 46XX o 46XY. Uno de los casos que todos conocemos es esto es una aneuploidía porque no tenemos 46 cromosomas, porque en el par 21 ya no es un par sino que es un trío. Esto es una trisomía y es lo que da lugar al síndrome de Down, pues que todos de alguna manera conocemos. Entonces, esto es una aneuploidía y esto es el objetivo y la búsqueda de este PGTA, tanto el no invasivo como el invasivo. No la búsqueda de la trisomía 21, sino que nos falte algún cromosoma bien autosómico o bien sexual, ¿vale? ¿Y esto es frecuente? Bueno, os traigo aquí un par de gráficas. No os quería aburrir mucho con mucha literatura científica, pero al fin y al cabo somos científicos, nos tenemos que basar en los hechos científicos para poder demostrar la validez de nuestras técnicas o de lo que utilizamos a día de hoy. Y sí que es relativamente frecuente. La especie humana es muy mala reproduciéndose. Entonces, nada, aquí he puesto simplemente unas pequeñas gráficas extraídas de este trabajo y vemos cómo está muy relacionado, como pongo aquí, con la edad, sobre todo con la edad de la mujer, ¿vale? Es un hecho biológico que cuanto mayor es la edad de la mujer, más errores cromosómicos se van a producir en el feto. Y esto es un hecho biológico porque la mujer ya nace con todos los ovocitos, todos los óvulos, como comúnmente llamamos. Al nacimiento, cuando nace el bebé chica, ya tiene todos los óvulos que va a disponer a lo largo de su vida. Entonces, cuanto más tiempo pasa, esto es más probable que ocurra un error cromosómico. Así que vemos cómo va disminuyendo la fertilidad. Y hay un punto clave que son los 37, 38 años en el cual la fertilidad cae drásticamente, aumenta la probabilidad de tener un embarazo con alguna aneuploidía. Veis también que es a partir de los 40 años. También se produce un aumento en la tasa de abortos, es todo por esto mismo, y obviamente también de estos ocurre una mayor porcentaje, una mayor incidencia de niños nacidos con una trisomía. ¿Qué ocurre? Normalmente las aneuploidías son incompatibles con la vida, salvo aquellas que producen síndromes bastante graves como síndrome de Down, síndrome de Patot o síndrome de Edwards, ¿vale? Que esos sí son compatibles con la vida. ¿Y por qué ocurre eso? Aquí vemos en esta gráfica cómo si aumentamos la edad, vemos que la probabilidad de tener un embrión euploide, es decir, la situación que veíamos antes, 46XX o 46XY, va disminuyendo. De hecho, el mínimo lo tendríamos aproximadamente sobre los 29 años y estamos hablando de prácticamente un 27-28% de probabilidades de tener un feto aneuploide, perdón, un embrión aneuploide, y cómo va aumentando hacia las edades más normales que suelen ir a las unidades de reproducción. Estamos hablando que aproximadamente la mitad de los embriones pueden ser aneuploides. Entonces, ¿qué consecuencia tiene que un embrión sea aneuploide? Pues la consecuencia es la letalidad. ¿Y qué significa la letalidad a nivel embrionario? Que no vamos a conseguir un embarazo de un niño sano. Por eso de aquí radica la importancia de poder detectar esta situación anómala en el embrión antes de la transferencia embrionaria. Si el embarazo se produce de manera espontánea, no podemos actuar sobre él. Lo peor que nos puede ocurrir es que hayamos tenido un aborto e incluso un aborto preclínico, es decir, antes de que nos demos cuenta que estamos embarazadas, han podido sufrir ese aborto. ¿Y por qué digo que es letal? Porque se ha demostrado que los embriones aneuploides conllevan un riesgo de un 86% de aborto. Y
en las transferencias de embriones aneuploides, en el 98% de los casos no se ha conseguido recién nacidos vivos, cromosómicamente normales. Es cierto que queda un 2% restante, pero la letalidad es casi absoluta. Y el PGTA es la técnica que con una sensibilidad del 98% nos permite detectar esta letalidad o esta aneuploidía antes de la transferencia al útero materno. Entonces, cabe pensar, por sentido común, que es muy interesante conocer cromosómicamente el estado del embrión antes de la transferencia para aumentar nuestras probabilidades de tener un niño nacido sano y, por supuesto, evitar problemas durante el embarazo y durante la vida del bebé. ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Podemos detectar estas aneuploidías? Sí, o sea, radicalmente sí. Tenemos dos técnicas. Hasta hace poco teníamos una única técnica que nos permitía, con una certeza muy, muy cercana a la absoluta, llegar a conocer el estado cromosómico del embrión, y es la biopsia embrionaria. Aquí os he puesto 3 modelos de AI, o los 3 estadios del desarrollo embrionario. No sé si no habéis visto nunca un embrión. Esto de aquí es un ovocito, ¿vale? Donde se está extrayendo el corpúsculo polar, que solamente nos da la información materna, cromosómicamente materna. Podríamos decir si el ovocito es normal. Eso solamente se realiza en países donde está prohibida la biopsia embrionaria. En España, por suerte, es de los países europeos, sino el país europeo donde más biopsias se realizan al cabo del año. El segundo estadio donde se pueden realizar es en el estadio de día 3, donde tenemos unas 8 células, ¿vale? Estas se llaman blastómeras. Se extrae una única célula y se estudia y podemos saber qué dotación cromosómica tiene este embrión. Eso tenía ciertas limitaciones porque solamente estábamos estudiando una célula. Puede ser que esta célula tuviera una dotación cromosómica diferente de esta y podíamos incluir un sesgo importante. Y por último, y es lo que se está llevando últimamente, o desde hace ya unos cuantos años, que es lo que llamamos el PGTA 2.0, que es la biopsia del trofo ectodermo, ¿vale? En este caso, el embrión tendría 2 partes: la masa celular interna, que es la que va a formar el embrión propiamente dicha, que estaría por aquí, y una serie de células, que es el trofo ectodermo, que es la que va a formar en un futuro la placenta, y nosotros podemos extraer de ahí una serie de células y estudiarlo con mucha más garantía porque ya tenemos más representado el embrión, ¿vale? Porque estamos analizando más de una célula. Entonces, nada, tras un proceso de biología molecular estandarizado, más que comprobado y, como os digo, estandarizado y de uso rutinario, hacemos una serie de técnicas de PCR, amplificación. Esto es un aparato que nos ha cambiado la vida, que es un secuenciador masivo, y al final cambiamos la imagen que os mostraba antes, ¿de acuerdo? La voy a volver a poner. Cambiamos esta imagen donde vemos las parejas de cromosomas por esta nueva imagen, que es una proyección molecular de lo que estábamos viendo, donde vemos que el número de copias y los embriones. Vemos que el cromosoma 1 tiene 2 copias, el 2 copias, hasta que llegamos al cromosoma 9 y sabemos que este embrión tiene lo que llamamos una monosomía del cromosoma 9. Aunque aquí vemos una copia, esto corresponde al estadio sexual normal para un varón, un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿vale? Entonces, este embrión evitaríamos su transferencia, ya que, como hemos comentado, en un 98% en este caso no nos va a dar lugar a un embarazo sano. Disculpad, está sonando mi teléfono, no sé dónde lo tengo. Bueno, no creo que nos molesten mucho. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Estos son datos ya muy clásicos, pero ilustran muy bien lo que vamos a conseguir con esta técnica. En este simplemente, y una manera fácil de explicar y muy gráfica, es que en verde tenemos los ciclos realizados con PGS, se llamaba en su momento, que es el PGTA, el test genético preimplantacional de aneuploidías, y en naranja el que se ha realizado sin PGTA. Y lo que hacemos es eliminar el factor edad. Es decir, cabe esperar que la tasa de implantación disminuya en los grupos de edad más avanzados, mientras que si utilizamos el PGTA, el PGS en ese momento, se mantengan las tasas más o menos estables. Y lo contrario ocurre con los abortos de repetición. Mientras que esperamos un incremento bastante pronunciado en los diferentes rangos de edad, y si realizamos un PGTA, una selección embrionaria, estos rangos se mantienen más o menos idénticos en todos los rangos de edad.
¿Qué indicaciones tienen los PGTA? Ya se conoce, está más que conocida, que es sobre todo la edad materna avanzada, que es en aquellos casos que es más de 37 años, 38 años es cuando más mejor resultados vamos a tener de esta técnica. En los abortos de repetición o fallos repetidos de FIP, y factor masculino severo no es una indicación que esté universalmente aceptada, pero, por ejemplo, desde nuestro grupo siempre lo aconsejamos, ya que un FIS alterado, un FIS de espermatozoides alterado significa que la meiosis no se está realizando correctamente y, por lo tanto, ese embrión tiene una mayor probabilidad de ser aneuploide. Vale, pues ya como os he explicado, necesitaba explicaros lo que es el PGTA, porque el no invasivo es prácticamente lo mismo, pero sin tener que realizar la biopsia. ¿Y cómo hemos llegado a esta conclusión? Bueno, pues aquí os pongo algunos trabajos que ya describían desde el año 2013 que existía ADN genómico del embrión, que representa el embrión, en el medio de cultivo. Y con este esquema creo que lo podemos entender fácilmente. Nosotros tenemos un embrión en una gotita de medio de cultivo donde se está desarrollando tranquilamente y ahí está expulsando ADN al medio. Entonces, este ADN al medio, que se vierte al medio, ya tenemos la tecnología para poder detectarlo con una alta sensibilidad, que es esa maquinita que os he enseñado antes, que es la NGS o la secuenciación de siguiente generación, la Next Generation Sequencing. Entonces ya tenemos, se demostró que ese ADN que expulsa el embrión al medio de cultivo, somos capaces en primer lugar de detectarlo y en segundo lugar hemos visto que es representativo de la dotación cromosómica del embrión. Por lo tanto, se abría una puerta a poder realizar los estudios cromosómicos sin necesidad de realizar la biopsia embrionaria, que no es un método invasivo, pero no supone un riesgo elevado para el embrión en manos expertas, eso está claro. Simplemente y rápidamente os muestro un poco el protocolo, cómo funciona. Un no invasivo, en nuestro caso, tiene un nombre que se llama Secure Select, pero hay diferentes, eso es un nombre comercial, hay diferentes nombres. El no invasivo funciona de la siguiente manera. Tú tienes tu embrión que se fecunda por ICSI preferiblemente, ¿vale? Yo os explicaré por qué. Se mantiene en el Embryoscope o en cualquier incubador time-lapse o no time-lapse desde el día de la fecundación hasta el día 4. En el día 4 sí que es necesario sacarlo de este embrión, de este incubador, hacer un lavado muy a conciencia de este embrión y dejarlo en cultivo unas 24 a 48 horas. Pasado ese tiempo, en gotita única, pasado ese tiempo, vitrificamos el embrión, que para nosotros es lo más importante, lo guardamos y ya podemos recoger ese medio de cultivo donde ha estado el embrión 24 a 48 horas, lo recogemos en un tubito, lo congelamos y lo enviamos al laboratorio de genética para que sea estudiado. Y eso lo podemos hacer con un ciclo en fresco, es decir, que acabamos de obtener los ovocitos para obtener los embriones, o bien en un ciclo que haya ido muy bien y que los embriones estén vitrificados, ¿vale? Tengamos una pareja que le ha ido muy bien el ciclo, tiene 5 embriones vitrificados, se ha hecho la primera transferencia, se han vitrificado 4, no se ha conseguido embarazo, pues no es demasiado tarde. Aquí se puede desvitrificar, se puede lavar, se puede mantener en cultivo, se puede recoger ese medio de cultivo y analizar el resto de embriones que nos quedan. Y esto es, como os digo, yo os he dicho que es concordante con lo que tiene la dotación cromosómica del embrión. Es así y está demostrado en varios trabajos que la concordancia que hay entre el embrión y el medio de cultivo varía entre el 85%, entre el 78% y el 94% en diferentes estudios. Parece simplemente bibliografía para que lo sepáis un poco cómo ha ido evolucionando desde el 2013 hasta ahora, cómo se han ido mejorando los protocolos para llegar a estas tasas de concordancia. La concordancia no es otra cosa, os lo mostraré, que es que el resultado que tenemos en el medio de cultivo es igual que el que hemos obtenido en la biopsia. Este es un ejemplo de una de nuestras unidades donde después de analizar 44 embriones tenemos una tasa de concordancia del 86,36%, lo cual está muy bien, ¿vale? ¿Y cómo vemos esa concordancia? Pues como os decía, yo tengo aquí el medio de cultivo y aquí el mismo embrión, pero biopsiado. Entonces vemos perfectamente, os traigo simplemente los datos para que veamos la capacidad que tenemos de detectar ya no solo la pérdida o ganancia de un cromosoma completo, sino que incluso un trozo de cromosoma, veis que aquí hay un trozo de cromosoma 2, pues efectivamente en la biopsia lo teníamos detectado. Aquí, en lo que utilizamos nosotros, se le pasa además un filtro de inteligencia artificial que nos ayuda a establecer qué probabilidad de euploidía recordad que es
la dotación cromosómica normal tiene ese embrión y nos lo establece en un 40%. ¿Y por qué ese 40%? Porque no tenemos una concordancia absoluta. Entonces, cabe la posibilidad de que exista algún falso positivo, como veremos ahora un poco en las limitaciones. Y aquí, por ejemplo, pues el mismo caso que hemos visto antes, la monosomía del 9 en el trozo ectodermo, es decir, en la biopsia embrionaria, lo vemos perfectamente en el medio de cultivo. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? No manipular el embrión de ninguna manera, más allá de pasarlo de una gota a otra. ¿De acuerdo? Pues para ir terminando, vamos a ver un poco los resultados que se pueden esperar de esta técnica. A día de hoy no es comparable a un PGTA. El PGTA nos va a hablar concretamente de qué monosomías o qué trisomías vamos a tener en ese embrión. En este momento estamos en un momento en el cual no podemos sustituir todavía al 100% al PGTA, pero sí que nos da, tenemos que poner en valor lo que conseguimos. Es la técnica no invasiva, es la única técnica no invasiva que nos da información cromosómica real de ese embrión. Y como hemos visto, uno de los principales factores de no conseguir los embarazos es las aneuploidías. Entonces, este es el mejor método no invasivo que tenemos a día de hoy para poder saber si ese embrión tiene más probabilidades o no de dar lugar a un niño nacido sano. En este caso, nosotros establecemos 3 grupos. Uno que tiene un 85, más del 85% de probabilidades de ser euploide, entre el 31 y el 84% de ser euploide y menor al 30% de ser euploide. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos una limitación muy clara, que luego comentaré, que es aún una tasa de falsos positivos que nos impide decir que ese embrión sea realmente un embrión aneuploide. Estoy seguro que esto es una época de transición y dentro de no mucho tiempo se conseguirá llegar a ese grado de certeza y podamos decir que ese embrión es aneuploide con la misma certeza que con un PGTA. Pero no solamente esto, sino que además, ¿qué ocurre con las trisomías 13, 18 y 21? Que son compatibles con la vida y que pueden, una transferencia de un embrión con trisomía del 21 puede implantar perfectamente y puede dar lugar a un niño nacido con síndrome de Down. Pues aquí tenemos la probabilidad de utilizarlo como screening y antes de transferir, hablar con la pareja y decir, mira, hemos detectado una posible anomalía en el cromosoma 21, 13, 18, nos recomendamos hacer un PGTA para confirmar que dicha aneuploidía es real y evitar la transferencia de este embrión. ¿Qué limitaciones tenemos a día de hoy por las cuales no podemos alcanzar esa concordancia absoluta? Pues la contaminación materna. La contaminación materna viene de parte de estas células que se quedan adheridas al ovocito, las células que se llaman células de la granulosa, y son células con una dotación cromosómica femenina normal, es decir, procedente de la madre, siempre que la madre sea cromosómicamente normal, que entendemos que sí, ¿vale? Entonces, eso nos puede dar una contaminación. Entonces, no se puede actuar así, sino que el ovocito tiene que estar aquí y si el embrión en día 3, cuando vamos a hacer el lavado, vemos que tiene células adheridas, hay que limpiarlo muy bien para dejarlo el menor número de células maternas adheridas. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos? La concordancia no es del 100%, muy probablemente no lleguemos a ese 100% porque ese ADN no sea 100% correspondiente a todas las células que vemos en este embrión, pero no nos importa, con que tengamos una concordancia superior al 80% nos va bien y el problema, que esto es lo que hay que ir mejorando, es que tenemos una tasa entre el 5 y el 15% de falsos positivos, que es lo que nos impide decir categóricamente que tenemos un embrión aneuploide. ¿De acuerdo? Aún así, el valor predictivo positivo es relativamente bueno para ser un screening y el valor predictivo negativo es muy bueno porque si estamos diciendo que ese embrión tiene una probabilidad de ser euploide superior al 85%, en el 96% de los casos ese embrión va a ser euploide. ¿Qué indicaciones tenemos para el PGTA no invasivo? Pues como a día de hoy no tenemos la misma, no nos otorga esta técnica la misma certeza científica que el PGTA, se lo vamos a indicar a todas las parejas que no tengan una indicación de PGTA, ¿de acuerdo? O aquellas parejas que se le indican, tengan una indicación de PGTA por edad materna avanzada y no quieran realizarse una biopsia embrionaria, mejor realizar esto que no realizar nada. Si vuelvo a la gráfica del inicio, a la edad materna, y tengo una paciente de 42 años, esta paciente tiene una probabilidad del 70% de tener embriones aneuploides. Por lo tanto, si yo le realizo esta técnica, puedo detectar qué embrión de los que tengo en la cohorte es el bueno y le puedo realizar una transferencia más segura.
Se puede recomendar a parejas de buen pronóstico que vayan a tener un número que enlaza con un número elevado de embriones, incluso para los casos de ovodonación. ¿Por qué? Porque, ya lo comentaré en las conclusiones ya para terminar, esta técnica no nos va a servir para modificar los embriones que ya tenemos, sino que nos va a permitir detectar y seleccionar aquel embrión que vamos a transferir primero para conseguir el embarazo lo antes posible. Entonces, para terminar y dejar abierto el turno de preguntas, quería resumir en unas conclusiones lo que hemos hablado y creo que son los mensajes más importantes. Las aneuploidías son letales. El 98% de las transferencias de embriones aneuploides no dan embarazo o acaban en aborto, ¿vale? Las aneuploidías son frecuentes en todas las franjas de edad de la edad de la mujer, que va desde el 25% aproximadamente a los 29 años, lo que significa que uno de cada 4 embriones estaría alterado, a casi el 90% a los 45 años. Es decir, que 9 de cada 10 embriones serían aneuploides y por lo tanto no nos darían embrión, no nos darían embarazo. Solamente el PGTA y el PGTA no invasivo nos da información sobre la dotación cromosómica, es decir, sobre la ploidía del embrión. El PGTA necesita una muestra embrionaria procedente de un método invasivo, que es la biopsia, aunque es totalmente seguro, ya os lo adelanto y sé que me lo preguntaréis, es seguro realizar la biopsia. El método no invasivo ahora mismo es un método de priorización, por lo que os he comentado, ¿vale? Pero es un método de priorización muy bueno y de selección o de priorización embrionaria muy buena. No se puede considerar diagnóstico, pero es muy bueno porque estamos viendo la dotación cromosómica. Ten en cuenta que otros métodos no invasivos son la morfología, que está más que demostrado que no tiene nada que ver con la ploidía, la morfocinética, que prometía mucho, pero tampoco nos da la información suficiente para saber si ese embrión es euploide o no. Y ahora mismo hay muchas herramientas de inteligencia artificial que, bueno, pueden funcionar, pero aquí tenemos una prueba biológica de que el embrión cromosómicamente está normal. El no invasivo, el PGTA no invasivo, es el mejor método de selección embrionaria no invasiva, como os decía, y muy importante, que es lo que tienen que conocer todas las parejas, que ni el PGTA convencional ni el no invasivo aumenta las tasas de embarazo acumulado. Nos permite conseguir un embarazo antes y evitar transferencias innecesarias. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos 4 embriones, esos son los 4 embriones que tenemos. Y la tasa de embarazo acumulada es que si yo hago, por desgracia, el embrión que había decidido transferir, solamente hay un euploide y lo he decidido transferir el último al azar, voy a conseguir ese embarazo. Está claro. Por lo tanto, la tasa de embarazo es la misma, pero me voy a ahorrar un montón de betas negativas, un montón de transferencias innecesarias y un montón de sufrimiento para la pareja. Y eso era un poco todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por todo y creo que con el permiso de Estefanía abrimos el turno de preguntas para lo que queráis. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, que ha sido realmente súper interesante y es una técnica que da mucha esperanza, ¿no?, para muchas parejas. Eso es. Voy a abrir las preguntas. Muy bien. Entonces, primera pregunta. No sé si la veis en la... No. Ahora ya sí. está. Ahora sí. ¿Qué calidad de embrión califica para el PGTA o el PGTA no invasivo? Es decir, la calidad de los blastocistos puede indicar que sea mejor un PGTA no invasivo. Sí, muy bien, una buena pregunta, muy oportuna y una de las limitaciones que tenemos a la hora de hacer un PGTA invasivo, ¿vale?, hacer una biopsia, es la calidad del embrión, ¿vale? Hay embriones que no tienen la suficiente calidad para ser biopsiados, por lo tanto se quedan fuera de ese diagnóstico. Es cierto que con el no invasivo, en principio la calidad nos va a dar igual, entre comillas, porque sí se ha demostrado que cuanto peor calidad tiene ese embrión, menos ADN expulsa al medio y más probabilidades tenemos de que esa técnica falle. Pero sí que es cierto que si en una indicación de PGTA no se consigue hacer la biopsia, es preferible obtener el medio de cultivo y analizarlo de manera indirecta a no analizarlo. Vale. ¿Un embrión que es de calidad C o D es más frágil al PGTA o más sensible al PGTA? ¿El PGTA puede dañar más al embrión que No necesariamente, pero hay que tener en cuenta que ese embrión ya está perjudicado, al menos desde el punto de vista morfológico. Un embrión tipo C o tipo D es que no ha evolucionado en sus tiempos correctamente, es un embrión morfológicamente feo y lo que influye a la hora de la biopsia es que el trofoctodermo quizás no es el más adecuado para poder extraer las células.
no es que vaya a sufrir más, va a sufrir más el biopsiador que está biopsiando, va a sufrir más a biopsiarlo. Y si se produce, es como la vitrificación. ¿Sobrevive mejor un embrión de tipo A a la vitrificación que un embrión de tipo D? Pues sí, porque probablemente es lo último ya que le faltaba a ese pobre embrión para no sobrevivir. Pero el hecho de la biopsia en sí no tiene por qué dañar más a un tipo de embrión que a otro. Vale. Otra pregunta. ¿También sube la tasa de aneuploidía con la edad del hombre? Dijiste que la edad de la mujer era un factor importante. ¿Lo es también la edad del hombre o no? La edad del hombre es importante en otro tipo de afectación genética. En genética tenemos por un lado los cromosomas, que son las imágenes que os he puesto, y esto está muy relacionado directamente con la edad de la mujer, pero dentro de estos cromosomas están los genes que provocan enfermedades, ¿vale? Y estas variaciones en estos genes están más relacionadas con la edad del hombre. Y es un hecho biológico. La mujer cuando nace ya nace con todos sus gametos, ¿vale? Que los tiene como dormidos y los va en cada ciclo menstrual, los va despertando. Y no es lo mismo una célula que tiene que continuar su evolución después de 40 años que después de 20, y un varón hace la gametogénesis, la hace constantemente a lo largo de toda su vida fértil. Entonces, es cierto que se producen más errores, pero están relacionados con errores en la carga genética, no cromosómica. Vale, no dudéis en poner preguntas en el chat, ¿vale? Estamos aquí para esto. Vale, siguiente pregunta. De María: hola, tengo 34 años, tengo una AMH de 4, estoy en mi segunda FIV. En la primera de los 2 blastos solo uno era viable genéticamente. En esta segunda FIV, 5 blastos, solo uno viable, 2 monosomía y 2 caóticos. Por los datos son porcentajes que no se corresponden con mi edad. ¿A qué puede ser debido? El semen parece estar bien y deberíamos pasar por ovodonación, o puede ser causa masculina o una mezcla. Desde los 31 que hemos visto, positivo. Pues entiendo que se le ha hecho un cariotipo, que es un cariotipo normal. Si no se han hecho un cariotipo, les recomiendo que se lo hagan, porque puede ser que haya una translocación equilibrada que esté dando lugar a estas tasas de mayor aneuploide. De todas formas, la estadística, esto es lo primero, ¿vale? Hacer un cariotipo. De todas formas, la estadística es algo que de por sí es mentiroso. Quiero decir que son eventos espontáneos. Cada embrión que tienes tiene una probabilidad por tu edad aproximadamente del 50-55%. Has tenido muy mala suerte y que de 5 tengamos, ¿cuántos? ¿2 has dicho? Un único. O sea, no tienes un 25%, un 20%, y en el otro caso sí que eran 2 blastos, uno viable, era un 50%, estabas en la media. Obviamente, causa masculina, descartando esa causa, si se le ha hecho un FIS de espermatozoide y es normal, si tiene un seminograma más o menos normal, la mezcla de ambos puede hacer que no se estén dando las tasas de euploidía que cabrían esperar. Yo, con la información esta, no podría aconsejar pasar a una ovodonación, pero está claro que si no se consiguen embriones euploides, la ovodonación puede solucionar esto. Pero antes de pasar a la ovodonación, haría un FIS de espermatozoides para comprobar que no tengamos un problema de meiosis, es decir, de una anomalía cromosómica procedente del varón, que si bien se ha demostrado que ovocitos jóvenes, hablando jóvenes de 25 años aproximadamente, pueden reparar el daño que pueda llevar el espermatozoide, normalmente el daño cromosómico no es tan fácil de reparar. Entonces, si ella tiene, es el equipo ginecológico el que tiene que darle esa respuesta, pero yo analizaría eso, el cariotipo en los dos, un FIS de espermatozoides en él, y en base a estos resultados ver si seguimos o cambiaría a una ovodonación. Vale, perfecto. Muchas gracias. Como genetista, ¿qué opinas sobre los mosaicos, embriones mosaicos? ¿Los transferimos, no los transferimos? No quería tocar. No, sí. Es lo que está al orden del día, pero es un tema que hay que hablar tan profundamente que no lo he sacado a colación porque tiene más de lo que hay. Lo que hay ahora mismo es que si es un mosaico de bajo grado, ¿vale? Significa que tiene menos del 50% de las células estudiadas afectadas, se puede transferir sin problema, ¿vale? Porque la literatura nos apoya en que no ha habido ningún niño nacido con una alteración cromosómica de una transferencia de embriones mosaicos de bajo grado. Sí que es cierto que se han reportado 2 nacimientos de niños nacidos con la misma alteración en mosaico, pero de alto grado.
Entonces, eso es cierto que hay unas directrices por las guías científicas, pero es cierto que cada equipo las maneja como mejor pueda, ¿vale? Entonces, desde nuestro equipo intentamos facilitar la vida a los pacientes y no dejar en su mano una decisión que les cae llovida del cielo, que se ven abrumados. Entonces, nosotros siempre intentamos hacer un consejo genético previo, explicarle que esta posibilidad existe para que cuando la encontremos podamos tomar una decisión. Entonces, nosotros siempre recomendamos un bajo grado. Si no existen euploides, se pueden transferir. Vale. Siempre muy importante que si se consigue embarazo, hacer test preconcepcionales, o sea, prenatales, perdón. Sí. Y si es de alto grado, nosotros por ahora quizás aconsejamos iniciar un ciclo nuevo a ver si conseguimos algún euploide. Vale. Otra pregunta. A ver, ¿es solo un paso cultural el que se puede utilizar para esto si se trata de PGTA no invasivo? No sé muy bien si lo que quiere decir con un paso cultural. A ver, hay que hacer o estamos haciendo desde las unidades de genética o genética reproductiva, mucha pedagogía, porque lo que está instaurado es el PGTA, ¿vale? Y es el gol estándar, ¿no? Es decir, es la técnica en la que nos fijamos. Es más, para validar el no invasivo, utilizamos el PGTA como referencia, ¿vale? Entonces, si te refieres a un paso cultural, que sí tenemos que dar un paso en el cambio de concepción de los ginecólogos y las parejas y asumirlo como no invasivo, es uno de los pasos. Pero es cierto que necesitamos un poquito más de evidencia científica, necesitamos mejorar un poquito la técnica para disminuir esa tasa de falsos positivos que quizás echa para atrás a muchas parejas o a muchos ginecólogos. Pero si lo ponemos en contexto, es que es mucho mejor que cualquier otra técnica que podamos utilizar, ¿vale? Es decir, tiene sus limitaciones, obviamente, pero tiene más ventajas que limitaciones. Porque está dando una información. Siempre es mejor transferir sabiendo que sin saber. Y a las malas, ¿qué puedo hacer? Te puedo decir, pues tienes 4 embriones, transfiere este primero que tienes mayor probabilidad de ser euploide. Y el último de ellos tiene una probabilidad alta de ser aneuploide, pero esa probabilidad es aproximadamente del 30%. Puedes tener un porcentaje de que sea euploide, pero es que por tu edad y sin estudiarlo también lo tienes y se transfiere sin ningún problema. Entonces, es cierto que necesitamos dar un pequeño pasito técnico más y, por supuesto, cultural, y es como todo. O sea, el PGTA lleva muchísimo tiempo y solamente en los últimos años es cuando se ha dado un gran salto en la utilización del PGTA. Entonces, yo creo que, en cierta manera, tiene razón, pero también tiene que ir asociada a una pequeña mejora de la técnica Es que ya no es que se vaya a utilizar más, es que llegará a desbancar el PGTA, se dejará de utilizar el PGTA. Vale, está claro. No sé si hay otras preguntas. Si tenéis más preguntas, no dudéis en escribirlas. Yo quería volver un poco al tema de la ovodonación, porque lo comentaste al final, que puede ser una indicación, ¿no?, en caso de ovodonación. Hay muchas parejas que sí que hacen el PGTA en ovodonación. Sí. Se recomienda, o sea, ya sabemos que no es tan útil como en el caso de una mujer, por ejemplo, que tiene 37, 38 años, pero ¿tú qué recomendarías tú? ¿PGTA vale la pena? Estaba pensando si dejarlo o no. Una de las recomendaciones que había puesto de inicio y que normalmente comento se recomienda a toda aquella pareja y ginecólogo que quiera conocer el estado cromosómico de su embrión, ¿vale? Con eso, ya el no invasivo hablo, ¿eh? Si hablamos de PGTA, puedes valorar, pues, a ver, en España, ya he dicho antes que es el país de Europa que más biopsias se hacen. Es decir, el grado de conocimiento y el grado de especialización que tienen los que hacen biopsias es muy elevado. Entonces, el riesgo que va a tener un embrión a la hora de realizar una biopsia es mínimo. No es nulo, no existe. Pues somos humanos y podemos hacer alguna cosa que pueda dañar el embrión. Pero es mínimo ese riesgo, ¿de acuerdo? Porque está hecho por personas muy expertas. Entonces, ¿qué vas a ganar? Vas a ganar que vas a transferir primero el embrión que es euploide, ¿vale? Entonces, estás jugando a carta ganadora. También tengo que incidir en que no solamente el embrión es el único que tiene la potestad para conseguir el embarazo. Es un porcentaje muy elevado, pero luego hay otros. Está el ambiente uterino, ahí juega papel la inmunología, la receptividad endometrial. Hay muchos otros factores, otros jugadores que intervienen
en conseguir el embarazo o no, pero uno de los, desde luego, de los principales es el embrión. Y si yo tengo un embrión que es euploide, estoy jugando a carta ganadora. Entonces, si yo he conseguido en un ciclo de ovonación 5 embriones, ¿vale? Y los analizo cromosómicamente, ya sea por medio no invasivo o por medio invasivo, sé cuál de esos embriones son los buenos y los voy a transferir en primer lugar. ¿Vale? Vale, pues clarísimo. Pues yo creo que no hay otras preguntas. Entonces, si no hay otras preguntas, pues nada más. Daros las gracias a todos y concretamente al doctor Urbano por esta presentación tan interesante. Y nada, recordar que el webinar estará disponible en replay, ¿vale? Y una cosa que me olvidé un poco comentaros antes al principio es si la European Fertility Society es una sociedad, es una asociación, ¿vale? Y si hay personas que son voluntarias para apoyar, ayudar o lo que sea, pues bienvenido sea. Vale, entonces yo creo que ya está. No es que veo que no hay más preguntas. Pues nada, Entonces, gracias. muchísimas... Y me ofrezco por si luego recapacitando o tenéis alguna duda, tenéis mi contacto y podéis preguntarme lo que necesitéis sin ningún problema. Y espero que haya quedado un poco claro y haya arrojado algo de luz al no invasivo, que no sé si ha acabado siendo un poco negativo, pero no, realmente es una técnica que ya está aquí, que es muy útil, que nos proporciona una información muy valiosa y que hay que perderle el miedo a la utilización. Sí. Y que seguramente irá ganando terreno con el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Y que tengas una buena noche. Gracias. Gracias a todos. Adiós.